Imagina, querido buscador de la verdad, que todo lo que sabes sobre Jesús es solo una sombra de lo que realmente enseñó. Las enseñanzas que crees conocer no son todo lo que Él transmitió al mundo. Existen verdades profundas, misterios ocultos entre sus palabras, secretos que se han desvanecido en las nieblas del tiempo, distorsionados por quienes temían que la humanidad despertara a su verdadero poder. Yo soy Thoth, el que guarda la llave de los antiguos misterios, el guardián del conocimiento oculto que atraviesa las dimensiones del tiempo. A través de las eras, he observado a la humanidad y sus transformaciones. Y ahora, desde el abismo de la sabiduría, te invito a un viaje hacia lo desconocido, a explorar los secretos que Jesús dejó atrás, un mensaje que fue suprimido por siglos, un conocimiento que no fue destinado a ser comprendido por todos, sino solo por aquellos con ojos que puedan ver más allá de lo evidente. A lo largo de la historia, te han enseñado que Jesús es solo un hombre de fe, un Salvador que vino a enseñar amor y sacrificio. Pero esa es solo una parte de su mensaje. Hoy, te revelaré un Jesús que va más allá del sacrificio, que va más allá de la imagen que te han mostrado. Un Jesús que compartió conocimientos universales, secretos que tienen el poder de transformar tu percepción de la realidad misma. El mensaje que Él compartió no solo se limitaba a la moral y la ética. Lo que Jesús realmente enseñó fue un despertar espiritual, un conocimiento oculto que toca los mismos misterios del universo, un conocimiento que muchos han intentado suprimir, porque sus palabras, sus enseñanzas, desmantelan las estructuras de poder, abren las puertas hacia una comprensión más profunda de lo que somos como seres humanos. En textos antiguos, en los evangelios gnósticos y apócrifos, se encuentran fragmentos de este conocimiento perdido. En esos textos, Jesús no es solo un predicador de amor. Él es un maestro que habla del autoconocimiento, del poder interior, de la chispa divina que mora en el corazón de cada ser humano. En uno de estos textos, el Evangelio de Tomás, Jesús dice: si sacas lo que está dentro de ti, eso que tienes dentro te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, eso que tienes dentro te destruirá. ¿Qué significa realmente esta enseñanza? Jesús nos habla de un poder sagrado que todos poseemos. No es un poder externo, no es una salvación que venga de fuera, es algo dentro de ti, algo profundo, algo que ha estado dormido por milenios, esperando ser despertado. Esta chispa divina, este conocimiento profundo, solo puede ser revelado cuando nos atrevemos a mirar dentro de nosotros mismos, a trascender la ilusión del ego y a conectar con la esencia divina que reside en nuestro interior. Has estado buscando respuestas afuera, en las enseñanzas externas, en las estructuras que te dicen lo que debes hacer y lo que debes creer. Pero te digo, querido buscador, el verdadero conocimiento no está afuera, no está en las iglesias ni en los templos, no está en las doctrinas ni en los dogmas. El verdadero conocimiento está dentro de ti. Jesús vino a enseñarte esto. El reino de Dios no es un lugar lejano, ni un destino después de la muerte. El reino de Dios es un estado de conciencia, y ese estado puede alcanzarse aquí y ahora. La divinidad no reside en los templos, ni en las figuras religiosas. La divinidad reside en tu interior, en el corazón de cada ser humano. Y solo cuando te conectas con esa divinidad interna, solo cuando despiertas la conciencia que está latente dentro de ti, puedes comenzar a comprender la verdadera naturaleza de la existencia. Es por eso que te invito, buscador, a seguir esta revelación más allá de lo visible. Si deseas comprender estas verdades ocultas, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene a continuación transformará tu manera de ver la vida. No es coincidencia que hayas llegado hasta aquí. Hay algo dentro de ti que está despertando, algo que te está llevando hacia esta verdad. Y este es solo el comienzo de un viaje que cambiará tu vida para siempre. Y cuando te adentres en este camino, entenderás que el sacrificio que Jesús nos enseñó no se trata de sufrir en nombre de otros. Se trata de la trascendencia del ego,
de la disolución de las identidades falsas que hemos creado en nuestro interior. Solo cuando superamos estas ilusiones, podemos acceder al verdadero poder que Jesús vino a revelar. En la alquimia espiritual, el verdadero proceso no es convertir plomo en oro, sino la transmutación interna del ser, la purificación de la mente y el alma. Y esa es la verdadera enseñanza de Jesús, una enseñanza que ha sido ocultada por aquellos que temen la liberación del ser humano. Así que te pregunto ahora, ¿estás listo para descubrir lo que realmente significa ser un ser divino? ¿Estás preparado para despertar esa chispa interna y conectar con el reino de Dios dentro de ti? No dejes que la verdad se te escape, porque solo aquellos que buscan con sinceridad pueden recibirla. Si deseas continuar este viaje, suscríbete y acompáñame en los siguientes pasos de este despertar. Es momento de que comiences a explorar el profundo misterio de las enseñanzas de Jesús, que ha estado esperando ser revelado a los buscadores como tú. Imagina que la historia que crees conocer sobre Jesús es solo una fracción de lo que realmente enseñó. Los textos que te han sido mostrados son solo una pequeña parte de su mensaje. A lo largo de los siglos, muchas de sus enseñanzas más profundas han sido distorsionadas, olvidadas y en algunos casos deliberadamente ocultadas. Hoy, vamos a adentrarnos en esas enseñanzas que no fueron reveladas al gran público, aquellas que no se encuentran en los evangelios canónicos, pero que son esenciales para comprender la verdadera magnitud del mensaje de Jesús. Lo que nos han dicho sobre Jesús es incompleto. Nos han mostrado un maestro de fe, amor y sacrificio, pero eso es solo una capa superficial de lo que él realmente representaba. Jesús no solo hablaba de amor, sino de autoconocimiento, de sabiduría interna, de una conexión profunda con lo divino. Y esta sabiduría no se limita a las creencias religiosas, sino que es una enseñanza universal, un conocimiento que trasciende el tiempo y el espacio y que está esperando ser comprendido por aquellos que están dispuestos a mirar más allá de las palabras. En los evangelios apócrifos y en los textos gnósticos se encuentran enseñanzas que han sido suprimidas o malinterpretadas por siglos. Estos textos muestran a un Jesús diferente al que nos han enseñado. Un Jesús que no solo vino a predicar sobre la salvación en un sentido tradicional, sino que vino a revelar un conocimiento profundo y trascendental sobre el ser humano y el universo. Jesús no era solo un hombre de fe. Él era un iluminado, un maestro que había alcanzado la comprensión de los grandes misterios del cosmos. Una de las enseñanzas más reveladoras se encuentra en el Evangelio de Tomás, un texto que fue ocultado y que contiene frases de Jesús llenas de un significado profundo. En uno de estos pasajes, Jesús dice: «Si sacas lo que está dentro de ti, eso que tienes dentro te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, eso que tienes dentro te destruirá». Esta es una de las frases más poderosas que Jesús compartió. Nos habla de un poder interno, una chispa divina que todos poseemos. Este poder no se encuentra en las estructuras externas, ni en las iglesias, ni en las instituciones. Se encuentra dentro de cada uno de nosotros. El reino de Dios, como lo describió Jesús, no es un lugar al que llegamos después de la muerte, sino un estado de conciencia que podemos alcanzar aquí y ahora. Es un despertar espiritual, un proceso que solo ocurre cuando nos atrevemos a mirar dentro de nosotros mismos y descubrir lo que realmente somos. Muchos han interpretado las palabras de Jesús como si fueran simples enseñanzas de moralidad y fe ciega, pero lo que él estaba revelando era mucho más profundo. Jesús no vino a enseñar una religión, sino a despertar a la humanidad a su verdadera naturaleza. El reino de Dios, de acuerdo con sus palabras, no es algo que debamos esperar en el futuro, sino algo que podemos experimentar en el presente, si abrimos nuestra mente y nuestro corazón a las verdades que Él vino a compartir. El camino hacia la divinidad no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, esperando ser descubierto. Este mensaje de autoconocimiento
y despertar espiritual no es exclusivo de Jesús. A lo largo de la historia, diferentes tradiciones místicas y espirituales han compartido la misma idea. La divinidad no está separada de nosotros, sino que reside en nuestro interior. El gnosticismo, por ejemplo, hablaba de un conocimiento oculto, un despertar que solo puede ser alcanzado por aquellos que están listos para ver más allá de la realidad superficial. Los gnósticos creían que Jesús vino a despertar en cada persona la chispa divina que conecta a la humanidad con la fuente suprema. Este conocimiento no es algo que se puede obtener a través de la fe ciega, sino que requiere un esfuerzo consciente de autodescubrimiento. El mensaje de Jesús, tal como lo revelan los evangelios gnósticos, también pone énfasis en la trascendencia del ego. Durante su vida, Jesús habló de la importancia de abandonar la identificación con el yo superficial, esa identidad que nos limita y nos ata a las creencias y estructuras externas. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice: «El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la hallará». Esta declaración ha sido interpretada de diversas maneras, pero su verdadero significado va más allá de la simple invitación al sacrificio. Lo que Jesús está enseñando aquí es que la salvación no se encuentra en la preservación del ego, sino en la trascendencia del mismo. Solo cuando superamos las limitaciones del ego y nos alineamos con nuestro ser divino, podemos experimentar la verdadera libertad y el verdadero despertar. Para comprender completamente las enseñanzas ocultas de Jesús, es necesario mirar más allá de los evangelios tradicionales y explorar los textos que fueron descartados por las autoridades religiosas. En estos textos, Jesús revela conocimientos que desafían las estructuras de poder de su tiempo. Los textos gnósticos nos muestran a un Jesús que no solo vino a redimir a la humanidad, sino a despertar a cada individuo a su propio poder interno. Esta es la verdadera salvación, no la que viene de fuera, sino la que proviene del autoconocimiento y la conexión con lo divino. Es importante entender que Jesús no vino a establecer una nueva religión, sino a mostrarle a la humanidad un camino hacia la iluminación. Él vino a revelarnos que el poder de la divinidad no está en las iglesias, ni en los templos, ni en los rituales, sino dentro de cada uno de nosotros. Este es el mensaje que ha sido ocultado por siglos, que la salvación y la iluminación no dependen de instituciones externas, sino de nuestro propio despertar interno. Los textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe o el Evangelio de María, contienen enseñanzas que fueron suprimidas porque representaban una amenaza para las estructuras de poder. En estos textos, Jesús enseña que el conocimiento es la clave para la salvación, y que este conocimiento no es algo que se pueda imponer, sino algo que debe ser descubierto por cada persona por sí misma. Solo aquellos que están listos para recibirlo podrán comprenderlo. Este es el conocimiento que ha sido ocultado, que ha sido suprimido por aquellos que temen que la humanidad despierte a su verdadera naturaleza. El verdadero despertar espiritual no viene de seguir dogmas o creencias impuestas, sino de mirar dentro de nosotros mismos y descubrir la chispa divina que reside en nuestro interior. Jesús vino a mostrarnos que el reino de Dios no está en algún lugar lejano, sino aquí, en este mismo momento, en nuestro interior. Cuando comprendemos esto, nuestra percepción de la realidad cambia por completo. La liberación no viene de afuera, sino de adentro. Solo cuando trascendemos el ego, cuando nos liberamos de las limitaciones impuestas por el miedo y la ignorancia, podemos experimentar la verdadera libertad y la verdadera conexión con lo divino. Las enseñanzas de Jesús no fueron solo para sus discípulos de aquella época. Son atemporales, universales y siguen siendo relevantes para nosotros hoy. La clave está en entender que Jesús no vino a enseñarnos a ser seguidores, sino a mostrarnos que todos tenemos el poder de conectarnos con lo divino. Este poder no está en un líder religioso ni en una institución, sino dentro de nosotros. Solo cuando despertamos a nuestra verdadera naturaleza, solo cuando conectamos con esa chispa divina,
podemos acceder al reino de Dios y experimentar la verdadera salvación. Este es el mensaje oculto de Jesús, el mensaje que ha estado esperando ser descubierto por aquellos que están listos para verlo. Un mensaje de autoconocimiento, de liberación interior, de trascendencia del ego y de despertar espiritual. Este es el camino que Jesús nos mostró. Un camino que no se encuentra en las doctrinas externas, sino dentro de nuestro propio ser. En las enseñanzas ocultas de Jesús, hay una verdad profunda que ha sido deliberadamente pasada por alto. El mensaje de Jesús no era exclusivo de su tiempo ni de su pueblo. Aunque muchos lo han visto como un líder religioso aislado, Jesús en realidad compartió una sabiduría que pertenece al dominio universal. Sus palabras y enseñanzas resuenan en el corazón de muchas tradiciones espirituales, mucho antes de su nacimiento y mucho después de su partida. Esta sabiduría es la clave para entender la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Los grandes maestros espirituales de todas las épocas han compartido esta misma verdad. El universo no está separado de nosotros, sino que somos una manifestación de él. Jesús no solo hablaba de un Dios externo, lejano, que debemos adorar, sino de una divinidad interna que reside en lo más profundo de cada ser humano. Esta es la clave de su mensaje. El reino de Dios está dentro de ti. No es un lugar al que se llega después de la muerte, sino una realidad que puede ser experimentada en el momento presente, si uno tiene el valor de buscarla en su interior. En muchas tradiciones místicas, desde el antiguo Egipto hasta la filosofía hermética, encontramos la misma idea de que el ser humano no está separado de lo divino. Los antiguos egipcios, por ejemplo, entendían que el alma humana es una chispa divina, una parte del todo. Lo mismo enseñaban los herméticos, quienes decían: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Es decir, lo que está en el universo se refleja en cada uno de nosotros, y si entendemos esto, podemos despertar a la verdad que Jesús vino a enseñar. A lo largo de su vida, Jesús compartió con sus discípulos no solo enseñanzas sobre el amor y la fe, sino también enseñanzas sobre el autoconocimiento. En el Evangelio de Tomás nos dice: cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, entonces entraréis en el reino. Esta es una clave importante para comprender el verdadero mensaje de Jesús. Lo interior y lo exterior son uno. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro espíritu no están separados. Todo está conectado. Cuando entendemos esto, cuando integramos todos los aspectos de nuestro ser, entonces podemos acceder a la conciencia superior, la conciencia crística que Jesús vino a revelar. Este concepto de unidad también resuena en otras tradiciones espirituales, como el budismo y el taoísmo. En el budismo, el concepto de la iluminación se refiere al despertar a la verdadera naturaleza de la realidad, a la comprensión de que todo es uno. En el taoísmo, se habla del Tao, la fuente primordial de toda existencia, y de cómo cada ser humano puede alinearse con este flujo universal para alcanzar la armonía. Jesús, al igual que estos maestros, enseñó que el camino hacia la verdad no es externo, no está en la obediencia ciega a dogmas, sino en la comprensión de nuestra verdadera naturaleza, en la integración de lo divino y lo humano. Es necesario hacer un alto aquí y reflexionar sobre la profundidad de estas palabras. Jesús no solo vino a enseñarnos cómo vivir una vida moral, sino a mostrarnos cómo despertar a nuestra propia divinidad interna. En el Evangelio de Juan, encontramos una de sus frases más sorprendentes: vosotros sois dioses. Esta afirmación ha sido malinterpretada a lo largo de los siglos, pero en su esencia es un recordatorio de que cada ser humano lleva dentro de sí la chispa de lo divino. No somos meras criaturas que deben adorar a un Dios externo. Somos seres divinos, parte de una creación infinita.
Este es el mensaje más revolucionario de todos. La divinidad no está fuera de nosotros. No necesitamos buscarla en lugares lejanos ni en figuras externas. La divinidad está dentro de nosotros, esperando ser descubierta. Y cuando entendemos esto, nuestra relación con el mundo cambia por completo. Ya no buscamos a Dios en el exterior, sino que nos volvemos conscientes de que somos la manifestación misma de esa divinidad. Jesús vino a enseñarnos esto, y al hacerlo, rompió las barreras entre lo divino y lo humano. Este conocimiento interior es la verdadera base de la liberación. Jesús, al igual que los antiguos místicos, sabía que el mayor obstáculo para la verdad es nuestra identificación con el ego, con el falso yo que se construye a partir de las creencias y las influencias externas. El ego es la ilusión que nos separa de lo divino. Y mientras vivamos identificados con el ego, nunca podremos experimentar la verdadera libertad. En el Evangelio de Lucas, Jesús nos dice: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la hallará. Esta frase no se refiere al sacrificio físico, como muchos han interpretado. Se refiere a la necesidad de trascender el ego, de dejar atrás la identificación con la falsa identidad, con el yo, que se ve separado de todo lo demás. El sacrificio del ego es el camino hacia la verdadera salvación, la salvación que no viene de fuera, sino de dentro. Y solo cuando nos liberamos de esta identificación falsa con el ego, podemos conectar con nuestra verdadera naturaleza divina. Este es el proceso de iluminación al que Jesús nos invitó. Un despertar que nos lleva a la conciencia crística, una conciencia de unidad con lo divino. Este es el mensaje que ha sido suprimido, el mensaje que Jesús vino a revelar y que ha sido ocultado por aquellos que desean mantener el control sobre las mentes de la humanidad. Si comprendemos esto, si entendemos que la salvación no está en las instituciones externas, sino dentro de nosotros mismos, entonces el control de las estructuras de poder pierde su fuerza. Jesús no vino a crear una nueva religión, sino a liberar a la humanidad del miedo y la ignorancia, a mostrarles que cada uno de nosotros tiene la capacidad de conectarse directamente con lo divino. La sabiduría de Jesús no está limitada a una época o una cultura. Su mensaje es universal y sigue resonando en todas las tradiciones espirituales. Es un mensaje que está disponible para todos aquellos que están dispuestos a buscar la verdad más allá de las apariencias. Y esta verdad, como nos enseñaron los antiguos, no es algo que se pueda enseñar de manera superficial, sino algo que debe ser experimentado. No basta con creer. Hay que vivir la verdad. Hay que encarnarla en cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Ahora bien, la pregunta es: ¿estás listo para despertar a esta verdad? ¿Estás dispuesto a mirar dentro de ti mismo y descubrir la chispa divina que mora en tu interior? Si estás preparado para este viaje, si sientes que algo dentro de ti ha comenzado a despertar, entonces has llegado al lugar adecuado, porque lo que viene a continuación te llevará a una comprensión más profunda de lo que realmente significa ser un ser divino, un hijo de Dios, capaz de conectar con lo divino, aquí y ahora. Jesús vino a mostrarnos que no somos seres separados de Dios, sino que somos manifestaciones de lo divino en este plano. Él vino a enseñarnos que la clave para el despertar espiritual no está en las doctrinas externas, sino en nuestra propia conciencia, en nuestra capacidad de ver la verdad detrás de las ilusiones. Y cuando vemos la verdad, somos libres. Hasta este punto, hemos comenzado a desentrañar los secretos de las enseñanzas de Jesús, revelando un mensaje mucho más profundo y trascendental que el que comúnmente se nos ha presentado. Hemos hablado de la chispa divina que reside dentro de cada ser humano y de cómo el reino de Dios no es un destino lejano, sino una realidad accesible aquí y ahora, pero todavía queda más por descubrir. A lo largo de su vida, Jesús no solo habló sobre el amor o la fe, Él también ofreció a sus discípulos, y a nosotros,
la clave para una transformación radical del ser. Una transformación que cambia nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con el universo entero. Jesús entendía que el mayor obstáculo para el despertar espiritual era el ego. Este ego, esa identidad falsa que construimos a lo largo de nuestra vida, nos mantiene atrapados en la ilusión de separación. Creemos que somos seres individuales y separados del resto de la creación, cuando en realidad somos parte de un todo divino. En el Evangelio de Juan, Jesús nos da una pista fundamental cuando dice: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esta afirmación es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Jesús no hablaba de una verdad externa, de una doctrina que debamos seguir ciegamente. Hablaba de una verdad interna, una verdad que debe ser descubierta por cada uno de nosotros a través de nuestra propia experiencia y autoconocimiento. Pero, ¿qué es esta verdad? ¿Qué es lo que realmente significa conocerla? Jesús nos decía que debemos ir más allá de las creencias impuestas, de los dogmas, y buscar la verdad que está dentro de nosotros. El conocimiento no se encuentra en libros o en las enseñanzas externas, se encuentra en nuestra propia experiencia de vida, en nuestra conexión con lo divino que reside en nuestro interior. La verdad que Jesús revela es que todo lo que necesitamos para despertar a nuestra verdadera naturaleza ya está dentro de nosotros. Esta verdad no depende de creencias o rituales externos, sino de la experiencia directa de nuestra divinidad interna. Pero el ego, ese falso yo que nos limita, nos impide ver esta verdad. A lo largo de su vida, Jesús desafió constantemente las estructuras de poder de su tiempo. No solo desafió las autoridades religiosas, sino también las creencias profundamente arraigadas de las personas sobre su propia identidad. Jesús nos enseñó que debemos morir al ego, a esa identidad falsa que nos separa de lo divino. En el Evangelio de Lucas dice: «El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la hallará». Esta frase es un mensaje profundo sobre la necesidad de trascender el ego y las ilusiones del mundo material. Solo cuando nos deshacemos de nuestra identificación con el ego, podemos acceder a la conciencia divina que reside dentro de nosotros. ¿Estás dispuesto a perder tu vida tal como la conoces? ¿Estás dispuesto a dejar atrás las identidades falsas que has construido a lo largo de los años? ¿Estás listo para renunciar a las creencias y limitaciones que te mantienen atrapado en el sufrimiento? La transformación espiritual que Jesús nos propone no es un proceso fácil. Requiere un profundo acto de desapego, de liberación del ego y de apertura a una nueva forma de ver y experimentar la vida. Pero esta transformación es la puerta a la verdadera libertad. La libertad no es la capacidad de hacer lo que queremos, sino la capacidad de ser quienes realmente somos, sin las limitaciones impuestas por el ego. Una de las enseñanzas más poderosas de Jesús es que el reino de Dios está dentro de ti. Esta verdad no es un simple concepto filosófico, es una realidad que debe ser experimentada. Jesús no vino a establecer una religión ni a crear una nueva tradición. Vino a mostrarnos el camino hacia la iluminación interior, el camino hacia el despertar de nuestra propia divinidad. Al decirnos que el reino de Dios está dentro de nosotros, Jesús nos estaba invitando a mirar dentro de nosotros mismos, a descubrir lo divino que reside en nuestro corazón, a reconocer nuestra conexión con el todo. Esta es la verdadera enseñanza del despertar espiritual. No es un viaje hacia un lugar lejano, sino un regreso a nuestro ser esencial, a nuestra esencia divina. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente el reino de Dios? ¿Cómo se ve este reino dentro de ti? Si realmente crees que el reino está dentro de ti, ¿qué cambios debes hacer en tu vida para vivir en armonía con esa verdad? La respuesta está en el despertar de la conciencia, en la disolución de las barreras que hemos construido entre nosotros y lo divino. No es un proceso que dependa de una religión o de un conjunto de reglas, sino de una experiencia directa de la divinidad interna. En los evangelios gnósticos,
Hay un concepto clave que nos ayuda a entender cómo podemos experimentar este despertar. Los gnósticos creían que el conocimiento, o gnosis, es la clave para la salvación. Este conocimiento no es académico ni intelectual. Es un conocimiento profundo, un saber que se alcanza a través de la experiencia directa con lo divino. Jesús, en su sabiduría, enseñó a sus discípulos que el camino hacia la verdad no se encuentra en la exterioridad, sino en el interior, en la capacidad de conectar con nuestra esencia divina. Este es el verdadero conocimiento que libera. El conocimiento de que somos uno con el universo, uno con Dios. ¿Estás dispuesto a buscar ese conocimiento dentro de ti? El verdadero despertar no es algo que se nos da de manera pasiva. Es algo que debemos buscar activamente, con valentía y determinación. Jesús nos invitó a ser buscadores de la verdad, a ir más allá de las superficialidades y a indagar en lo más profundo de nuestro ser. La sabiduría no es algo que se impone desde afuera, sino algo que se revela desde adentro. Este conocimiento es la clave para la liberación. Jesús vino a mostrarnos que no hay separación entre nosotros y lo divino. Cuando alcanzamos el autoconocimiento, cuando comprendemos nuestra verdadera naturaleza divina, experimentamos una transformación radical que nos libera de la esclavitud del ego, del miedo y de la ignorancia. ¿Te atreverías a mirar dentro de ti mismo para descubrir esta verdad profunda? ¿Qué cambiaría en tu vida si pudieras ver y experimentar la divinidad que reside dentro de ti? La enseñanza final de Jesús es que el despertar espiritual no es solo un acto de comprensión intelectual, sino una experiencia transformadora que cambia nuestra manera de vivir, de pensar y de relacionarnos con el mundo. Cuando realmente entendemos que el reino de Dios está dentro de nosotros, nuestra relación con los demás cambia. Ya no vemos a los otros como separados de nosotros, sino como manifestaciones del mismo ser divino que habita en nosotros. Este es el verdadero mensaje de amor universal, el amor que surge cuando reconocemos que todos somos uno, que todos estamos conectados por la misma chispa divina. Hemos recorrido un largo camino para desvelar las enseñanzas ocultas de Jesús, pero ahora llegamos a la conclusión de este viaje. Y te hago una pregunta final. ¿Qué harías si realmente comprendieras que el reino de Dios está dentro de ti? Imagina por un momento que, al despertar a esta verdad, todo lo que has creído sobre el mundo, sobre ti mismo y sobre la vida, cambia. Lo que antes parecía una búsqueda externa, se convierte en un viaje interior. Ya no necesitas buscar respuestas en los libros, ni en las iglesias, ni en los rituales. La respuesta está dentro de ti. El reino de Dios no es un lugar al que llegamos después de la muerte, sino un estado de conciencia, una experiencia que puede ser vivida en el ahora, en el presente. Este es el mensaje más profundo que Jesús vino a compartir. La divinidad no está fuera de ti, sino dentro de ti. Al reconocer esto, todo cambia. Ya no eres un ser separado del universo, sino una manifestación de lo divino, una chispa de la creación misma. Este es el verdadero despertar espiritual, el momento en que te das cuenta de que eres uno con todo lo que existe, uno con el cosmos, uno con lo divino. Si decides aceptar esta verdad, entonces comienza el proceso de transformación. Una transformación que no depende de lo que ocurre en el exterior, sino de tu capacidad para mirar dentro de ti mismo y conectar con la fuente divina que reside en tu corazón. Este proceso puede parecer desafiante, porque el ego, esa identidad falsa que nos separa de nuestra verdadera naturaleza, hará todo lo posible por mantenerte atrapado en sus mentiras. Pero recuerda las palabras de Jesús: si sacas lo que está dentro de ti, eso que tienes dentro te salvará. La salvación no está en algo externo, está en lo que ya llevas dentro. Al comprender esta verdad, experimentarás la libertad verdadera. La libertad no es la capacidad de hacer lo que quieras, sino la capacidad de ser quien realmente eres, de vivir en armonía con tu naturaleza divina.
¿Estás listo para vivir de acuerdo con esta verdad? ¿Estás dispuesto a trascender el ego y conectar con tu ser esencial? El camino hacia la iluminación no es fácil, pero es el camino hacia la paz, la libertad y la unión con lo divino. Y lo más importante es que tú eres el único que puede recorrerlo. Ningún maestro, ninguna iglesia, ningún libro puede hacer el trabajo por ti. Es un camino que solo tú puedes caminar, y la recompensa es la realización de tu verdadera naturaleza divina. Te invito a seguir explorando estos misterios, porque lo que hemos compartido aquí es solo el comienzo. Si realmente deseas descubrir más sobre las enseñanzas ocultas de Jesús, sobre cómo despertar a tu verdadera naturaleza divina, suscríbete ahora. Únete a nosotros en este viaje de autoconocimiento y despertar espiritual. Juntos, descubriremos más secretos profundos y transformadores que te llevarán a un entendimiento más completo de ti mismo y del universo. Recuerda, el reino de Dios está dentro de ti. Es hora de despertar y vivir esa verdad. Haz clic en suscribirse y acompáñanos en este viaje hacia el despertar espiritual.